de pie, por favor, acompáñame a leer la cita bíblica de Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ahora yo se voy a leer para ustedes. Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante esa dificultad, ante esa enfermedad, ante ese obstáculo, ante ese desierto que puede estar pasando, porque el Señor Dios va a estar contigo permanentemente. No te va a dejar, nunca te va a desamparar y va a estar contigo dándote la victoria. ¿Cuánto lo creen? Padre Santo, Señor Jesús, vamos a orar un momentico. Padre Santo, Señor Jesús, te damos gracias porque tú permites que estemos una mañana aquí. Te pido que este mensaje sea guiado por ti, que quites todo obstáculo, todo adormecimiento, todo hombre fuerte que impida que el mensaje llegue en la profundidad y la sintonía que tú deseas. Te pido que guarde esta congregación, guarde los míos y nos des una bendición real en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor Jesús. Dios es inmensamente bueno. Como te digo, cada vez que Dios permite que llegue un mensaje, es importante que apuntes el nombre del mensaje en alguna parte de tu cuerpo, de tu alma, de tu espíritu, para que cuando recuerdes el nombre del mensaje, te traiga a tu mente lo que Dios está hablando y lo puedas aplicar. O inclusive lo puedas transmitir a alguien más. No se ponga de acuerdo con el temor. Dile a la persona que te ha dado, no te pongas de acuerdo con el temor. Todos los que estamos aquí, les cuento que tenemos dos opciones todos los días cada vez que nos levantamos. Tenemos una opción de creer que Dios tiene control de nuestras vidas y que tiene planes de bienestar para nosotros. O podemos vivir preocupados, pesimistas y esperar siempre lo peor. Yo te invito que escojas la primera opción. Saber que Dios tiene planes de bienestar para ti. Porque si tú escoges la segunda opción, vas a vivir en forma permanente buscando desilusiones, fatalidades, desastres o escasez. Cuando tú empiezas a vivir en fatalidad, es que tú estás poniendo la fe en el temor. Y eso hace que eso se convierta en realidad. Lo que tú piensas puede actuar en forma negativa en tu vida. Vamos a ver, por favor, qué nos dice 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de valentía. La nueva versión viviente dice autodisciplina. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a vencer el temor si no actuamos con poder y disciplina, si no somos disciplinados en nuestra forma de pensar. En tu mente es donde inicia la verdadera lucha espiritual. Hay que cuidar mucho de lo que tú estás pensando y lo que tú estás hablando. Como una mujer que cada vez, por muchos años, sentía que entraba alguien a robar su casa y que alguien entraba a la cocina y levantaba a su esposo permanentemente y decía, baja por favor porque siento que alguien está entrando a robar en mi casa. Y así pasó por muchos años, hasta que una noche nuevamente levantó a su esposo y dijo, siento que alguien entró a robar en nuestra casa. El esposo ya en forma automática cogió un bate que tenía por inercia y bajó, pero esa noche se encontró cuando bajó con un revólver que le apuntaba en el rostro. Y el ladrón le dijo, no haga bulla, coja todo el valor y entréguemelo. Este esposo hizo eso, le entregó todo el valor y ya cuando el ladrón se iba dijo, espera un momentico, no se vaya. Tengo que presentarle a mi esposa. Lo he esperado por más de 30 años. Y puede ser chistoso, pero sabes que de esa misma forma mucha gente anda pensando lo peor. Anda diciendo, siento algo que va a pasar. Siento temor que me despidan. Siento temor que mi negocio fracase. Siento temor que de pronto mi matrimonio termine. Siento temor que mis hijos se metan en problemas. Tengo temor de algún accidente. Sabes que cuando tú empiezas a pensar así, inconscientemente está abriendo una puerta de temor. Y la fe y el temor tienen algo en común. ¿Sabes qué? Te pide que creas algo que tú no estás viendo. ¿A quién estás creyendo hoy? ¿Al temor o a tu fe? El temor te va a decir, hay una enfermedad en tu familia, eso mató a tu abuelo, a tu papá, a ti también te va a matar. Pero ¿sabes qué? La fe dice, no es cierto. Eso es temporal, eso no es permanente. El temor te podrá decir, el negocio va a fracasar, ese contrato no va a ser de bendición. Pero ¿sabes qué? La fe te va a decir, Dios suple todas tus necesidades. El temor te va a decir, van a haber días de sufrimiento, de angustia, de desconsuelo. Y la fe te dice, tus mejores días están por llegar. ¿Cuánto lo creen? ¿Con quién te estás poniendo de acuerdo? ¿Con el temor o con la fe? Ahí está la clave. Lo que tú pienses va a echar raíces en tu vida. Si tú vives pensando en el temor todo el día y permites que tenga una conversación con él, ¿sabes qué va a pasar?
eso se va a convertir en realidad en tu vida, eso vas a obtener. Con lo que tú te pongas de acuerdo, le das autoridad legal para que pueda abrir esa puerta. Job dijo cuando estaba padeciendo lo que Dios permitió, vamos a recordarlo en Job 3:25, ¿qué nos dice? Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. Lo que yo temía sucedió. ¿Qué pensamiento estás guardando en tu mente? La fe se puede usar en forma correcta o en forma incorrecta. Su fe obrará tanto en lo negativo como en lo positivo. Tenga mucho cuidado de lo que tú piensas y sobre todo lo que tú proclames en tu boca. Hace muchos años mi hija estaba pequeña y la llamamos al médico, y cuando el médico nos atendió nos estaba explicando que cíclicamente había unos virus y que se enfermaba todos los años. Yo dije, doctor, ¿de verdad usted se enferma todos los años? Y dijo, sí, todos los años yo me enfermo. 3 semanas después, volvimos a llevar a nuestra hija al médico y nos dijeron, no vengan, porque el médico está enfermo. Lo que había proclamado sucedió. Empezó a actuar su fe en forma negativa. La fe se puede usar en forma errónea. Así como la fe puede traer buenas cosas, el temor le abre puertas a cosas negativas en tu vida. Cuando tú andas preocupado, estresado, que no puedes tener paz, es que estás abriendo la puerta de fatalidad a tu vida. El temor te va a hablar permanentemente. ¿Alguien ha sentido temor en su vida? Bueno, los demás son ángeles y me va a tener que firmar la Biblia como dice mi esposa. El temor va a llegar a tu vida. La cosa es, tú vas a convivir con él, vas a entablar conversación con el temor o lo vas a reprender. El temor te va a decir, te vas a enfermar. Eso va a acabar con tu vida. Cuando tú empiezas a tener conversación con él, estás invitando que la enfermedad llegue a tu vida. No que te van a despedir, estás invitando el despido en tu vida. Cuando esos pensamientos vengan a tu vida, tienes que revertirlo, hablar con autoridad. Voy a reprender la derrota, la enfermedad, la fatalidad. Empieza a vivir por fe y no por temor. Hace años yo sufrí una situación que aparentemente era muy grave. Y les cuento que tenía una potencial de acabar muy mal. Y meses tras meses no me dejaba tranquilo porque sabía que tenía un potencial fuertemente dañino. Y pensaba, no se va a resolver, no va a acabar nada bien. Y posiblemente va a causar mucha angustia y mucho dolor. Así es el temor. El temor te va a poner en una situación mucho más grande de lo que realmente es. Te va a empezar a quitar la paz. Inclusive te puede quitar la tranquilidad en la noche y te puede quitar el sueño. Y les confieso que fui tentado a preocuparme. Fui tentado a estresarme. Porque a todos nos va a llegar el temor. Pero ¿sabes qué? Sentí que una voz me decía, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué temes? En vez de estar concentrado en el temor, concéntrate en mis promesas y en mi fe. Así que empecé a analizar todas las situaciones que podían salir mal y empecé a confesar que cuando Dios permite algo, lo puede transformar y revertir a tu favor. Y obviamente la situación estaba ahí, pero empecé a cambiar mis pensamientos y saber que Dios tiene la última palabra. Si tú pones tus mismas energías en creer en vez de temer, Dios empezará a actuar en tu vida a tu favor. Lo que Dios permita a un hijo de Dios lo revierte para su bendición. Así que cambié mi perspectiva y dejé el temor, la ansiedad y el pensamiento negativo y empecé a reprender el temor con palabras de bendición. Empecé a decir, Señor Jesús, sabes que tú tienes poder sobre mi vida. Cuando el temor llegue, no te pongas de acuerdo con él. Empieza a hablar con testimonios de fe. Estaba leyendo un testimonio de un soldado colombiano, 24 años, jovencito. Era un soldado profesional y había sido asignado a un sitio rojo de guerra aquí en Colombia, a una misión. Y antes de la misión se le dio unos días de permiso. Este soldado usó esos días para hablar con su familia y decirle que él sentía que algo fatal iba a pasar sobre su vida, que no iba a sobrevivir de esa misión, que iba a ser sus últimos días. Sus amigos, su familia decían, pero ¿por qué hablas así? ¿Por qué invitas a la muerte? Él decía, es que siento algo muy poderoso en mi vida y sé que de esta misión no voy a sobrevivir. Empezó a hacerle cartas a su esposa, a sus hijos, despidiéndose. Se fue para la misión y efectivamente a los 2 meses pisó una mina y falleció. Lo que había pensado, que tanto había temido, sucedió. Lo que proclamaba, se puso de acuerdo con el temor. Yo me pregunto,
¿Qué hubiese pasado si hubiese cambiado ese temor por fe? Si en vez de estar diciendo de cosas negativas hubiese dicho lo que dice Isaías 54. Señor Jesús, gracias porque ninguna arma forjada contra mí prosperará. Cuando llegue el pensamiento de temor, repréndelo con palabra. Si hubiese dicho lo que dice Salmo 91, Jesús, tú prometiste que tus ángeles van a cubrirme y ninguna persona puede hacerme daño. Mis pies no van a tropezar con piedra. No sé si estuviese vivo todavía. Lo que yo sí sé, y te lo puedo confirmar, es que si usted concuerda con el temor, le va a dar autoridad legal para que ese miedo se convierta en realidad. ¿Qué nos dice Mateo 18? Que si dos o más personas se ponen de acuerdo aquí en la tierra, va a suceder en el cielo. Eso es una promesa que Dios nos entrega. Si tú te unes en fe con otro hermano en fe, todo lo que tú pidas, Dios lo va a hacer en el cielo. Y ese principio es verdad tanto en lo negativo como en lo positivo. Si tú activas tu fe y te pones de acuerdo con un hermano, Dios va a actuar en tu vida. Pero si tú te pones de acuerdo con el temor, también puedes actuar de forma negativa en tu vida. Así que cuando el maligno va a colocar pensamiento en tu vida, en tu mente, porque lo va a hacer, no ten mucho cuidado que no te pongas de acuerdo con él. Porque si te pones de acuerdo con él, ya son dos conversando la misma información y puede actuar en forma negativa en tu vida. Así que mis hermanos, no se pongan de acuerdo con esos pensamientos negativos. Hay que revertirlos. Y los pensamientos llegan. El temor va a llegar en forma permanente, en forma sutil, porque el diablo le encanta hablarnos de oído. Y te va a decir, tus hijos se van a meter en problemas. Empieza a reprender, no lo acepto. Mis hijos son de bendición, van a conquistar, van a trascender, van a ser un instrumento permanente de bendición. Cuando usted hace eso, empieza a acabar la concentración del temor en tu vida y no le da autoridad sobre él. De pronto, alguna persona dice, y lo ha dicho, yo he escuchado que dice, hoy no voy a salir porque tengo un presentimiento que voy a tener un accidente. ¿No ha escuchado? Cuando venga ese pensamiento, diga, no concuerdo. Yo sé que Dios tiene un cerco de protección para mi vida y el enemigo no podrá traspasarlo. Empieza a reprender con palabra. Esa enfermedad, esa define en tu vida, ha estado por generaciones permanentes. Dile, gracias, no concuerdo. Dios me va a satisfacer con larga vida. ¿Cuál es la clave, mis hermanitos? Creo que Dios nos está diciendo hoy, no concuerdes con pensamiento de temor. Repréndelo, no empieces a tener una conversación con él. Porque si empiezas a tener una conversación con él, empiezas a poner de acuerdo con el temor y va a ser algo en tu vida negativo. Y recuerda, la única forma que suceda si tú no te pones de acuerdo con el temor es si Dios lo permite. Y si lo permite algo en un hijo de Dios es para su bienestar y su bendición. ¿Cuántos lo creen? Cuando mi hijo Carlos David tenía como 2 años, estábamos almorzando en un restaurante con mi esposa y nos llegó una pareja amiga, se acercó con nosotros y se sentó, empezamos a conversar y después nos decía, pero qué niño tan juiciosito. Era un niño, Carlos David era un niño muy juicioso y decía, Dios se los bendiga, y estuvimos conversando a largo tiempo. Cuando ya se iban, el hombre se volteó y me dijo, disfrútalo, porque cuando cumpla 5 años se va a convertir en otra persona. Yo me quedé viendo, o sea, que es un extraterrestre y no me he dado cuenta. Estuve tentado a decir, gracias por animarme, gracias por levantar mi espíritu. Pero mi esposa y Dios coincidimos y dijimos, no recibimos eso, no va a ser los terribles 5, va a ser los maravillosos 5 años. Y llegó a los 5 años y fue maravilloso. Llegó a los 7, los 8, los 9 y fue maravilloso. A los 10 nos decía, deja que cumpla 15, que cumpla 18 años y vas a ver lo que va a pasar. Hoy mi hijo tiene más de 20 años, mi hija tiene más de 16 años y nunca han dado ningún tipo de problema, gracias a Dios. No se ha metido en problemas, no ha robado, no ha maldecido, no ha engañado, no han ocasionado problemas. Ahora la gente nos dice, espera que llegue a los 40, espera que llegue a los 50, a los 75 y vas a ver lo que va a pasar. No te pongas de acuerdo con palabras de personas negativas, porque igualmente Dios va a utilizar personas a tu alrededor que te van a hablar al oído, proclamando maldición y desastre sobre tu vida. Reprende y empieza a proclamar bendición. Así que no importa que el temor llegue, tú di, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy excelente, porque Dios es un Dios bueno. Les pregunto, ¿cómo están? ¿Por qué? Amén. No se ponga de acuerdo con el temor.
Póngase de acuerdo con la fe y las promesas que Dios le entregó. Si usted está a la expectativa permanentemente de que algo va a suceder mal, de que sus amados se van a meter en problemas, de que pronto su angustia sea una constante, eso es colocar la fe en el temor y estás abriendo una puerta legal en tu vida para que las cosas se conviertan en realidad en lo negativo. El blanco del enemigo, ¿sabes cuál es? El campo de diversión del enemigo, la mente. Y te va a jugar en forma permanente. Si tú controlas tus pensamientos, vas a controlar tu vida en bendición. Si usted no cuida sus pensamientos, si usted no es disciplinado, si usted no es valiente y es cuidadoso con lo que piensa, esas ideas, ese temor va a volver en forma cíclica una y otra vez. Y te va a llenar de miedo, te va a llenar de angustia, de ansiedad, de negatividad y te va a estresar. Así que no empieces a esperar lo malo, empieza a esperar las bendiciones de Dios. Les cuento que cuando yo me voy a acostar, yo empiezo a pensar todas las bendiciones que Dios me da y yo me duermo tranquilito. Si viene el tema de tu vida, no le des espacio a que tu mente empiece a pensar en eso. Empieza a ver todo bueno que va a hacer Dios en tu vida, en tus hijos, en tu familia. Y va a ver que vas a tener tranquilidad. Estaba leyendo una madre que llegó pidiendo oración por su hijo. Dijo, tengo miedo que mi hijo se meta en problemas. Tengo miedo que mi hijo cambie, que se reúna con personas erradas y empiece a andar en el mal camino. El pastor le dijo, ¿ya ha fallado? ¿Está algún problema? Dijo, no, es un excelente joven, educado, juicioso, detallista, amoroso, buen estudiante. Y entonces le dijo, ¿por qué? ¿Y por qué temes? Porque pienso que algo malo le puede suceder. No se ponga de acuerdo con el temor. ¿Sabes por qué? Porque en Salmo dice que el favor de Dios es permanente y de por vida. Cuando el favor de Dios llega a tu vida, no se va, sino se queda. Así que no empieza a decir que va a decir cosas negativas. Cuando Dios está contigo, es en forma permanente. Así que cuando esos pensamientos te digan, lo que tú estás viviendo en bendición se va a acabar, no lo recibas. ¿Sabes por qué? Porque Dios, cuando te da una gracia, no te la quita. Dice, el favor de Dios está sobre mis hijos, sobre mi familia, sobre mi entorno, sobre mi iglesia, sobre mi trabajo. Y Dios no se va a ir de mi vida. ¿Cuánto lo pueden decir? El favor de Dios es de por vida. Dios no se arrepiente de lo que entrega. Mis hermanos, hoy Dios nos está diciendo, hay que ser valiente y disciplinado en tu forma de pensar. Hay que ser muy cuidadoso con las ideas que das cabida y puedas conversar con Él. Una mujer tenía en su casa muchas plantas. Y un día decidió comprar una para su habitación, una planta bien bonita. Y la tenía ahí. Y una mañana despertó y dijo, presiento que esa planta no lo va a lograr y se va a secar. Y le dijo al esposo, siento que esa planta no va a sobrevivir y se va a secar. Y después dice, pero ¿por qué? Si está verdecita, está sana, está como todas las plantas de la casa. Digo, es que siento algo con esa planta que le va a pasar algo. Hay algo que me dice que se va a secar. Al poco tiempo notó que las hojas se empezaban a poner amarillas. Después ya las hojas habían empezado a caer y a los pocos días la planta se marchitó y no pudo sobrevivir. Un día ella dice al esposo, presiento que con mi pensamiento maté a la planta. Siento escalofríos. Siento que al ponerme de acuerdo con el temor, siento algo que es loco, pero siento que yo maté la planta con mis pensamientos. El esposo se queda viendo y dice, solo te pido que pienses cosas buenas de mí. Los pensamientos pueden hacer que las cosas se conviertan en realidad. ¿Y cuántas veces hemos podido matar nuestros sueños, nuestras bendiciones, el favor, la sanidad de Dios por pensamientos negativos? ¿Tú sabes cuáles son los pensamientos que Dios te da en tu vida? Pensamientos de bien y no de mal. Entonces no permitas que el temor te engañe. Mucha gente anda diciendo, yo tengo una sensación de que algo malo va a suceder. Tengo una sensación que mi negocio va a fracasar. Tengo la sensación de que si no me mantengo firme, mi salud se va a perder. Siento que algo malo viene. Hay que ser disciplinado y empieza a desechar lo que no es de bendición para tu vida. Y habrán cosas en la vida que son reales. Los hechos son hechos y no podemos negar. Y de pronto en tu vida habrá una línea materna o paterna que tenga una enfermedad por generaciones. Una enfermedad de pronto del corazón, o de la presión, o de azúcar, de diabetes. Tú dices,
eso mató a mi papá, mató a mi abuelo, mató a mis tíos y también va a acabar conmigo. El enemigo es muy sutil y te empieza a engañar. Si eso es en tu vida, rompo toda maldición generacional de enfermedad. No lo aceptes, empiezas a romper el temor y dices, yo soy valiente y esforzado y yo sé que tú vas a hacer algo distinto en tu vida. Voy a romper toda enfermedad en mi vida. Dile, gracias Señor porque has roto la cardiopatía, has roto la presión arterial alta, has quitado las azúcar en mi sangre. Empieza a creerle a Dios. Dios es un Dios de lo imposible. Así que si hay situaciones en tu vida reales, tangibles, no empieces a darle juego al temor. Empieza a confesar que tú eres un Dios de lo imposible. No concuerde con el temor, concuerde con lo que Dios dice de usted. Y somos reales, tenemos que ser conscientes. Con los deseos no cambiamos las cosas. No podemos hacer que desaparezcan. Pero si usted se pone de acuerdo con la fe, está abriendo una puerta real de bendición. Está permitiendo que Dios actúe en su vida. Y Dios es un Dios de lo imposible. Pero si usted concuerda con el temor, está dando autoridad legal al enemigo para que esas cosas negativas ocurran. ¿A quién vas a escoger? ¿A la fe o al temor? El temor te va a decir, lo estás viviendo, lo estás sintiendo, es algo tangible. Pero Dios te dice, yo tengo el poder en tu vida. Abre la puerta para que Dios pueda entrar y cambiarla. Muchas veces decimos, es que con tanta gente y a mí es que me tiene que pasar esto. ¿Por qué a mí y a otras personas? ¿Sabes? Que no aceptas el temor. Conocí a una persona hace como 3, 4 años, más o menos 4 años, que llegó con mi esposa y conmigo. Era una mujer que no podía tener hijos y estaba muy disolucionada. Tenían unos pocos años casados y anhelaban tener un hijo y no entendían por qué no podía concebir. Habían ido a los médicos y no encontraban absolutamente nada malo en su cuerpo. No tenía explicación porque no podía quedar embarazada. Pero lo curioso es que la mamá de esta joven también tuvo muchos problemas para concebir. La abuela también tenía muchos problemas para concebir y se le preguntó a ella, a esta joven, y dijo que desde pequeña ella tenía ese temor que cuando fuese adulta no pudiese quedar embarazada. Como dice Job, lo que más temía de poder sobrevivir. ¿Qué había hecho ella? Había hecho una fortaleza en su vida e inconscientemente había abierto una puerta que decía, no puedes concebir. El primer lugar donde perdemos las batallas realmente es en nuestro pensamiento. Pero sabes que te tengo buenas noticias. Así como tú puedes abrir la puerta al temor, puedes abrir la puerta a la fe para que Dios haga cosas en tu vida. Hoy Dios nos dice, no andes preocupado, no andes estresado por cosas que no se van a resolver porque Dios tiene el control. Medita en lo que Dios dice de usted. Empieza a decir, Padre, yo sé que tú vas a bendecir el fruto de mi vientre, vas a bendecir mis manos, mis pies. Empieza a creerle a Dios y no hay temor. Vamos a ver qué nos dice por favor Deuteronomio 28:4. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendito eres, bendito tu vientre, tú vas a concebir. Salmo dice, porque me deleito en ti, tú concedes todas las peticiones de mi corazón. O sea, todo lo que tú estés meditando, Dios lo va a concebir para tu bien. Salmo 37:4 que nos dice. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en las promesas de Dios. Deleítate en lo que Dios dice de ti. Empieza a creer palabra. No empieces a creerle al enemigo los temores que te puedan poner en tu corazón. Empieza a decir, ¿sabes, Señor Jesús? Sé que yo puedo concebir, que yo puedo crear, que yo puedo emprender cosas nuevas. No le creas al enemigo que tus días están terminados. Esta mujer empezó a activar su fe y pudo revertir y pudo concebir y tener un hijo en bendición. ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que te estoy diciendo? Que si tú no cambias tus pensamientos, vas a cerrar puertas de bendición, de poder concebir cosas nuevas. Empiezas a romper una barrera de maldición en tu vida y empiezas a abrir una puerta de bendición. Tus puertas están de continuo abiertas si permites que la palabra de Dios haga mella en tu vida. Hoy Dios, ¿qué nos está diciendo hoy? Sé valiente y esforzado. Lo que tú vas a meditar en tu vida se puede convertir en una realidad más grande de lo que tú crees. Supe una historia de un hombre que me impresionó mucho, un hombre
llamado Oscar. Era un hombre fuerte, alto, corpulento, que uno lo veía. Era un hombre aparentemente valiente. Trabajaba en una empresa de carnicería y era un hombre muy dedicado a su empresa. Era un hombre muy fiel. Y un día la empresa decidió hacer una fiesta de integración porque había llegado un nuevo jefe y le permitió que todos los empleados saliesen a integrarse a esa fiesta. Pero Oscar se quedó trabajando. Y cuando salió, entró a un furgón y la puerta se cerró. Quedó encerrado dentro de ese furgón. Este era un hombre grande, pero que tenía un problema. Era un aprensivo crónico. Siempre andaba pensando que algo malo iba a suceder. Cuando este hombre se vio encerrado en este furgón, empezó a decir: estoy encerrado en un sitio que si no salgo pronto me voy a congelar y voy a morir. Empezó a entrar en pánico, en ansiedad, y empezó a gritar y gritar, pero nadie le escuchaba porque no había nadie. Empezó a golpear las puertas con sus manos hasta que sangró. Y decía: me voy a morir congelado. Y entre más los pensaba, más frío tenía. Se sentía que iba a morir congelado. Encontró un cartón ahí y con un bolígrafo que tenía empezó a escribir: estas son mis últimas palabras, me estoy muriendo congelado. Al día siguiente, cuando fueron a abrir la puerta, encontraron a Oscar en un rinconcito, congelado y muerto. Le hicieron autopsia y la autopsia que reveló que había muerto por congelamiento, por frío. Pero ¿sabes qué es lo sorprendente de toda esta historia? Es que el congelador, ese refrigerador, nunca estuvo encendido. La temperatura de 16 grados, murió porque estaba convencido de que iba a morir por frío. Lo que temía le sobrevino. La pregunta hoy es: ¿a veces tenemos que morir aunque estemos en una temperatura de 16 grados? ¿A veces tememos que no vamos a concebir aunque no haya nada más en nuestro cuerpo? Permite que Dios actúe. Yo cada vez que llega una persona a consultarme como abogado angustiado, digo: cálmense porque la situación no es tan grave como parece. Ningún problema que tú tienes hoy es tan grave como tú crees, porque tú sirves a un Dios altísimo. Así que piensa un momento. Si Dios permitió una situación en tu vida, un hijo de Dios lo permitió para que de pronto tú cambies tu perspectiva de lo que estás pensando. Porque de pronto eso que tú tanto temes nunca va a suceder. Ese obstáculo que tú crees que es muy grande es solo temporal. Y Dios lo puede cambiar para bendecirte en forma abundante. Y es cierto, muchas veces vamos a vivir situaciones reales, tangibles. El miedo nos puede paralizar. Como Oscar, este señor que estuvo encerrado, vamos a pensar que tenemos una situación que no podemos salir adelante. Que de pronto no podemos avanzar, que no podemos sanar, que no podemos conquistar, que no podemos emprender, que no nos podemos casar. Te digo, hoy en día, para Dios no hay nada imposible. Y Dios quiere que tú vayas en aumento en aumento. Dios te dice hoy: no te preocupes. La refrigeración está apagada. Te tengo en la palma de mi mano. No hay alma forjada que contra ti pueda prosperar. ¿Cuántos apropian esa palabra? Así que si hoy te sientes triste y solo, dile: Señor Jesús, gracias porque tú me vas a bendecir. Sonríe. Dile a la persona que te da al lado: soy bendecido. Si usted se mantiene en la fe, sabes que Dios te va a dar la victoria, te va a dar el triunfo, te va a dar la conquista, te va a proteger, te va a sanar, te va a suplir, te va a restituir. Y acuérdese de algo: Dios no te saca, sino cuando te saca mejor de como tú estabas antes. Cuando uno se pone de acuerdo con la fe, empieza a abrir puertas de bendición, bendiciones reales. Pero tenemos que hacer nuestra parte. Así que deja el pánico, deja el show, porque lo que está pasando no es tan grande como tú crees. No temas lo peor. Empieza a proclamar que va a venir días de bendición, va a venir días de ensanchamiento. Yo le tengo mucho temor a las personas que permanentemente andan diciendo cuestiones negativas. Yo lo acepto una o dos veces, pero esa vez la reprendo. Porque tú no puedes convivir con el temor. El temor va a llegar, pero tienes que saber que la fe es más grande que el temor. ¿Qué nos dice David en Salmo 27? Señor, tú eres mi luz y mi salvación. ¿De quién voy a temer? Si tú eres un hijo de Dios, ¿a quién le vas a temer?
Vamos a ver qué nos dice Salmo 27, del 1 al 3, en voz calmada, posible y entendible, y apropiese de esta palabra. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿A quién le vas a temer? Puede que el temor te toque, pero tú no puedes convivir con el temor. Amén. Aunque hoy tenga una situación que de pronto tú dices, no veo salida, no veo que esto cambie, esto es un círculo vicioso. De pronto la situación económica está en rojo. Dile a esa situación, no me voy a poner de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué? Porque tú sabes un secreto. ¿Sabes cuál es el secreto que tú sabes? Que Él nunca ha perdido una batalla. Tú sabes, como dijo Dios, que Dios aún está en el trono, y si tú le entregas esa situación, Dios la va a vencer a tu favor. Empieza a proclamar bendición. El enemigo no tiene la última palabra, Dios sí la tiene. Así que esfuérzate y sé valiente, porque tu Dios está contigo. ¿Qué nos dice Josué 1:9? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Donde vayas, donde camines, Dios va a estar contigo. ¿A quién tienes que tener miedo? Solamente a Dios. Así que, amigos, el temor va a tocar tu puerta. Es real. O sea, no puedes evitarlo. Pero sabes que tú no puedes hablarle y estar en conversación con él. El temor te va a decir, de esta no te vas a librar. De esta no vas a pasar. De esta no vas a salir librado. Esta batalla vas a perder. Pero ¿sabes cuál es la clave? Cuando el temor toque la puerta, ¿sabes qué? Deja que la fe abra esa puerta. Cuando el temor toque, la fe sea quien abra la puerta. Así que no dediques tiempo a pasar creando temor en tu mente. Cuando el temor hable, responde con fe. El temor te dice algo y tú puedes decir, Señor Jesús, yo sé que tú cumplirás los días perfectos de mi vida. Sé que tú tienes planes de bienestar para mi vida y no de mal. Sé que todo lo que puede hacerme un daño, tú puedes revertirlo a mi favor. Esa situación tú la puedes cambiar para que sea una bendición. Cada situación, cada obstáculo que tú puedas pasar, si confías en Dios, Dios lo va a transformar en tu bendición. Sé valiente y deja que la fe abra tu puerta. El enemigo nos quiere engañar. Nos quiere presentar situaciones que realmente no son. Nos quiere que magnifiquemos lo que no es bueno. Hace unos meses venía al aeropuerto con mi esposa, habíamos dejado a nuestro hijo Carlos David, iba a coger un vuelo, era muy de mañana, como a las 6 de la mañana, íbamos saliendo y había una niebla espesa, tensa, robusta, que no nos dejaba ver sino como 1 metro, y pensamos, esto va a estar en todas las ciudades, es extraño. Pero seguimos conduciendo y nos dimos cuenta que esa niebla era solamente de 1 kilómetro más o menos. El enemigo es así, es como la niebla, te presenta situación mucho más grave de lo que realmente es. El temor te va a decir, esto está por todas partes. ¿Para qué? Para mantenerte cautivo, preocupado, estresado, para que estés con pánico. Cuando llegue eso, dile, esto es temporal porque Dios tú tienes la última palabra. En cualquier situación, sonríe. ¿Y cómo estás? Perfecto, excelente, porque Dios está conmigo. Sonríe y diga, ¿sabes qué? Conozco tus trucos, te tengo identificado. Perro que ladra no muerde. Háblale con autoridad. Dice, yo sé la verdad de lo que está sucediendo, no me vas a engañar. ¿Por qué? Porque empiezas a activar tu fe, empiezas a activar palabra. No permitas que las personas a tu lado te empiecen a infundir palabras de maldición. Empieza a ser tú una persona de bendición para esa persona. Empieza a cambiarle la forma de hablar. Y esos problemas pueden que sean grandes porque pueden suceder. Pero sabes que Dios es más grande que esos problemas. Puede que esos problemas sean altos, pero tú sirves a un Dios altísimo. ¿Cuántos lo saben? Así que cuando vengan esos pensamientos de temor, de ansiedad, de duda, de negatividad,
Levántate como David, no tengo a quién temer, no tengo por qué preocuparme, no tengo por qué estresarme, no tengo por qué pensar negativo, porque Dios me ha dado espíritu de valentía y no de temor. Ten la capacidad de ver la situación a los ojos y no temerle, porque Dios tiene la potestad de revertirlo a tu favor. Cuando venga la niebla a confundirte, a que no puedas ver más allá, recuerda que eso es temporal, que eso es pasajero. Quiere que tú creas que es mucho mayor de lo que realmente es. Y mucho ojo con lo que tú proclamas en momentos de angustia, en momentos de temor, porque eso es fanfarronear. Vamos a ver qué nos dice por favor Santiago 4, del 14 al 16. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Ten cuidado que tu boca sea una fuente de bendición, que haga palabra de bendición para tu vida, para tu entorno, para tu familia, para que la fe sea que te active y te pongas de acuerdo con la fe y no con el temor. Porque posiblemente va a llegar a situaciones pequeñitas y digamos a dar cabida para que se magnifique. Tenemos un dolorcito en el costado y pensamos, eso es algo grave, algo gravísimo, es permanente, es mortal. Inclusive si es algo grave, el médico te va a decir, salva tu alma porque tu cuerpo no tiene salvación. Pero no recibas cosas negativas en tu vida, no te pongas de acuerdo. Posiblemente lo que comiste algo un poquito más la noche anterior y no es nada grave. No te pongas de acuerdo con palabras negativas en tu vida. Yo he escuchado muchas personas que dicen, es que escuché que en la empresa van a despedir. Tengo temor que me despidan. Estás abriendo una puerta de despido en tu vida. No es que tengo temor que venga una enfermedad. Busca en internet para que veas que lo que estás padeciendo es algo grave. Tú no necesitas buscar en internet. ¿Sabes qué necesitas? Buscar de Dios para que puedas activar tu fe. Mis amados, ¿qué nos dice Dios hoy? Su destino es mucho mayor de lo que ustedes creen. Su misión es muy importante y su tiempo es muy valioso. Así que no los desperdicien en cosas negativas. El temor no puede intimidarte. Usted es un hijo de Dios Altísimo y tiene que ser como David, no tengo a quién temer. Cuando activamos la fe, sabemos que Dios puede hacer cosas imposibles. Y si sabemos que el temor puede hacer que sucedan cosas que no deseamos, ¿cuánto más si nos ponemos de acuerdo con Dios? Si tú te pones de acuerdo con Dios, Dios va a hacer cosas imposibles en tu vida. Porque tú sirves a un Dios de lo imposible. Entonces, el mensaje de hoy es, ponte de acuerdo con la fe. Créele a Dios. Desecha todo el pensamiento negativo. Así que cuando el temor toque, ¿quién va a abrir la puerta? La fe. No dejes que el temor abra la puerta. Empieza a buscar palabra y declarar palabra. ¿Cómo vence el temor? Con palabra. Pero para eso es que, mis hermanos, hay que ser valiente y hay que ser muy disciplinado con lo que piensas. Cuando no somos disciplinados en nuestros pensamientos, ¿sabes qué va a llegar a nuestra vida? Decaimiento, tristeza, desánimo, pensamientos negativos. Lo que tú estás alimentando es lo que tú vas a cosechar. ¿Qué estás cosechando en tu mente? La gran batalla, la batalla real, ¿sabes dónde comienza? En nuestros pensamientos. Y Dios le dio una palabra a Abraham. Y es la misma palabra que Dios nos está entregando hoy, que te la quiero regalar. Te dice, no temas, yo soy tu escudo y muy grande va a ser tu recompensa. Vamos a ver qué nos dice, por favor, Génesis 15:1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Dios le dio una promesa a Abraham, cuando tenía más o menos como 80 años, que iba a tener un hijo. ¿Cuándo fue realidad esa promesa? 20 años después. Cuando Dios promete, lo cumple en su tiempo.
Si tú estás confiando en Dios y estás activando tu fe y te estás poniendo de acuerdo con tu fe, muy grande va a ser tu recompensa. Cuando tú estás confiando en Dios y pones tu fe en Él, muy grande va a ser tu recompensa. Amén. Empieza a creerle a Dios. Muy grande va a ser recompensa para esta familia Rabí. ¿Por qué? Porque hemos confiado en Dios. Dios no se queda con nada. Así que Dios nos invita que empecemos a desechar todo negativo, todo pensamiento de destrucción, todo pensamiento de maldición se va de nuestras vidas. No importa lo que estemos viendo, porque el enemigo es muy sutil. Te va a poner la niebla para que tú creas las mentiras. Pero ¿sabes qué? Dile, no te creo, diablo inmundo, porque las cosas buenas vienen a mi vida. Cuando tú declaras eso, ¿sabes qué? Nos permite saber que Dios está con nosotros. Y si tú lo haces, yo creo y declaro que las puertas van a estar abiertas de continuo en tu vida. Que así como hizo con esa mujer que no podía concebir, Dios va a dar cosas nuevas para que tú puedas crear, emprender, construir, para que seas de bendición. Hoy Dios nos está diciendo, créeme, empieza a ponerte de acuerdo con la fe y yo voy a abrir puertas de bendición en tu vida. ¿Cuánto lo creen? Te invito a que te pongas de pie, por favor. Vamos a creer a Dios, vamos a decirle que tú eres un Dios maravilloso. Vamos a levantar nuestras manos, vamos a decirle que podamos ser llenos de tu Espíritu Santo, que todo espíritu de cobardía, de temor se vaya de nuestras vidas. Empieza a proclamar con fe. Hoy Dios quiere hacer algo distinto. Quiere sellar nuestros oídos, nuestra boca, para que nuestros oídos no escuchen palabras de maldición y no demos mellas. Y quiere también bendecir nuestra boca para que podamos ser una fuente inagotable de bendición. Yo quiero orar por ti, entonces los que de pronto deseen que yo pueda orar por ustedes, pueden pasar aquí adelante. Vamos a decir, Dios mío, necesito de tu ayuda para que yo pueda ser valiente porque solo no puedo. Que aunque tenga circunstancias que digan que vienen cosas negativas, yo voy a creer en ti. Vamos a clamarle a Dios, vamos a decir, creo en ti. Lo que harás en mí, yo creo en ti, Jesús. Abre tu boca y confiesa que necesitas la presencia de Dios en tu vida. Lo que harás en mí. Dios hace como desea y hay que creerle a Dios. Dios es un Dios bueno, así que sonríe porque cosas grandes y buenas van a llegar. Entonces, si aquí hay alguna persona por primera vez que está escuchando un mensaje como este y no haya aceptado a Dios en su vida, te invito para que permitas que Dios llegue a ti porque Él está tocando. Y si lo aceptas, Dios va a reinar en tu vida. Igualmente, si alguien nos ve a través de nuestras redes sociales, te invito que donde estés, inclines tu cabeza y aceptes a Dios como tu Señor y Salvador. Y repitas conmigo: Padre Santo, te damos gracias porque tú permites que podamos estar aquí esta mañana. En este momento te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Que perdones mis pecados y me permitas vivir una nueva vida conforme con tus mandatos. Dame, Señor Jesús, la capacidad de escucharte y que pueda, Señor Jesús, cumplir lo que tú nos mandas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor Jesús.